En los registros oficiales de Burke's Peerage, dos nombres fueron tachados con tinta negra un día de 1963. Nerissa Bowes Lyon, Catherine Bowes Lyon, oficialmente muertas. Pero sus corazones seguían latiendo, a 60 kilómetros de Londres, en el Hospital Real Earlswood de Surrey. Dos mujeres de mediana edad jugaban en un patio con muñecas de trapo, ajenas al mundo que las había borrado. No sabían que eran primas hermanas de la reina Isabel II. No sabían que su muerte había sido inventada para proteger una corona que nunca las reconoció como dignas de llevar sangre real. Era verano cuando Catherine, de 37 años, preguntó a una enfermera si alguien vendría a visitarlas por Navidad. La mujer desvió la mirada. Nadie venía, nunca venían. La familia que predicaba valores cristianos, que hablaba de caridad y compasión en cada discurso navideño, había decidido que dos vidas imperfectas no merecían ni siquiera existir en papel. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de Nerissa y Catherine contaban una historia que la casa de Windsor prefirió silenciar. Sus rostros redondeados, sus ojos almendrados, sus gestos lentos pero dulces, susurraban la verdad que ningún protocolo podía tachar, que la sangre real también podía crear seres imperfectos, y en una monarquía obsesionada con la pureza dinástica, la imperfección era un crimen imperdonable. Esta no es la historia de dos princesas olvidadas. Es la historia de dos niñas que fueron declaradas muertas para que una institución pudiera seguir fingiendo que Dios solo bendice a los Windsor con perfección. Es el relato de madres que lloraron en secreto a hijas vivas, de tías que eligieron la corona sobre la sangre, de una reina que reinó durante décadas mientras sus propias primas vivían como fantasmas en un manicomio. Ya no eran nobles, ya no eran familia, solo eran un secreto enterrado en vida. Para entender cómo dos niñas real fueron convertidas en cadáveres oficiales mientras respiraban, hay que volver a una época donde la discapacidad era vista como una maldición divina, y donde la casa de Windsor aprendió que el silencio puede ser más poderoso que la verdad. Nerissa Bowes Lyon llegó al mundo el 18 de febrero de 1919 en el castillo de Glamis, Escocia, cuna ancestral de una de las familias más poderosas de la aristocracia británica. Su madre, Fenella Hepburn Stuart Forbes Trefusis, era hija del barón Clinton. Su padre, John Herbert Bowes Lyon, hermano menor de Lady Elizabeth Bowes Lyon, quien 7 años después se convertiría en duquesa de York y posteriormente en reina consorte y madre de la futura Isabel II. Nerissa nació en una época de transformación para la monarquía británica. La Primera Guerra Mundial había terminado apenas unos meses antes, y la corona buscaba consolidar su imagen de modernidad y cercanía con el pueblo. Los valores familiares, la pureza moral y la perfección dinástica se habían convertido en pilares fundamentales de la nueva narrativa real. En este contexto, cualquier desviación de la norma representaba no solo una tragedia personal, sino una amenaza institucional. Los primeros años de Nerissa transcurrieron sin mayores sobresaltos aparentes. Era una niña alegre, aunque su desarrollo parecía más lento que el de otros niños de su edad. Hablaba tardíamente, sus rasgos faciales presentaban características distintivas y su capacidad de aprendizaje era limitada. En 1926, cuando Nerissa tenía 7 años, nació su hermana Catherine, quien mostraría signos similares desde temprana edad. Para la familia Bowes Lyon, estos síntomas inicialmente fueron interpretados como retrasos temporales. La medicina de la época aún no había desarrollado una comprensión profunda de las discapacidades intelectuales y términos como síndrome de Down no formarían parte del vocabulario médico hasta décadas posteriores. Sin embargo, a medida que las niñas crecían, se hizo evidente que sus limitaciones no eran temporales.
sino permanentes. El ambiente familiar se transformó gradualmente. Las reuniones sociales, en las que antes participaban toda la familia, comenzaron a excluir a las hermanas. Los retratos familiares las mostraban cada vez menos, hasta que simplemente desaparecieron de las fotografías oficiales. Fenella, su madre, vivía en un estado de constante angustia, dividida entre el amor maternal y la presión social que exigía ocultar lo que la sociedad consideraba una desgracia. Lady Elizabeth Bowes-Lyon, quien en 1923 se había casado con el duque de York y emergía como una figura central de la familia real, observaba la situación con creciente preocupación, no por sus sobrinas, sino por las implicaciones que su existencia podría tener para la reputación de la línea dinástica. En una época donde la eugenesia era respaldada por sectores influyentes de la sociedad británica y donde la pureza racial se consideraba fundamental para la supremacía del imperio, tener familiares con discapacidades intelectuales representaba un escándalo potencial. La decisión se gestó lentamente, en conversaciones susurradas entre corredores de castillos y salones privados. No hubo un momento específico de ruptura, sino un proceso gradual de distanciamiento que culminaría en el abandono total. La familia había decidido que Nerissa y Catherine eran un problema que requería una solución definitiva. Y esa solución tendría un nombre: el Hospital Real Earlswood. En 1941, cuando Nerissa tenía 22 años y Catherine 15, la familia tomó la decisión que marcaría para siempre la vida de las hermanas. El mundo estaba en guerra. Londres era bombardeado noche tras noche. Y entre el caos global, nadie notaría la desaparición de dos jóvenes con discapacidad que ya habían sido progresivamente borradas de la vida familiar. El Hospital Real Earlswood, ubicado en Surrey, había sido fundado en 1847 como una institución para idiotas e imbéciles curables, según la terminología de la época. Para 1941, se había convertido en un depósito humano, donde las familias acomodadas enviaban a sus miembros problemáticos para que desaparecieran discretamente de la sociedad. Las condiciones eran deplorables. Decenas de pacientes hacinados en salas comunes, medicación forzada para mantener la docilidad, y un personal mínimo que veía a los internos como menos que humanos. La mañana en que llevaron a Nerissa y Catherine al hospital, Fenella no pudo acompañarlas. Se encerró en su habitación y lloró durante días. Sus hijas partieron en un automóvil negro, sin entender por qué las separaban de su hogar, llevando únicamente una pequeña maleta con ropa básica y una muñeca cada una. Era la última vez que vivirían como seres humanos reconocidos. El doctor Harold Bourne, director del hospital, recibió a las hermanas con la indiferencia clínica que caracterizaba su trato hacia los pacientes. Para él, eran simplemente dos casos más de deficiencia mental hereditaria que requerían custodia permanente. Les asignó camas en la sala C, un pabellón destinado a mujeres con discapacidades severas, donde compartirían espacio con otras 30 pacientes en condiciones de hacinamiento extremo. La rutina en Earlswood era rígida y deshumanizante. Las pacientes se levantaban a las 6 de la mañana, desayunaban avena aguada, pasaban las horas en un patio sin actividades estructuradas y regresaban a las salas comunes, donde permanecían sentadas en bancos hasta la hora de dormir. No había programas de rehabilitación, educación especial o siquiera actividades recreativas básicas. La filosofía institucional consideraba que las personas con discapacidades intelectuales eran incapaces de mejora, por lo que el único objetivo era mantenerlas alejadas de la sociedad. Nerissa y Catherine se adaptaron como pudieron a esta nueva realidad. Nerissa, más sociable y extrovertida, intentaba comunicarse con otras pacientes y ocasionalmente hacía reír a las enfermeras con sus gestos espontáneos. Catherine, más introvertida, se refugió en un mundo interior
donde jugaba con muñecas imaginarias y susurraba canciones que recordaba de su infancia. Ambas conservaban fragmentos de su educación aristocrática, modales refinados, restos de vocabulario cortés y una dulzura innata que contrastaba dramáticamente con el ambiente hostil que las rodeaba. Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. En 1963, mientras Nerissa tenía 44 años y Catherine 37, la familia Bowes-Lyon tomó una decisión que trascendería la mera negligencia para convertirse en una cruel ficción legal. En la nueva edición de Burke's Peerage, el registro genealógico más respetado de la aristocracia británica, los nombres de Nerissa y Catherine aparecieron marcados con una fecha de defunción: 1940 para ambas. Oficialmente, las hermanas habían muerto jóvenes, antes de que su discapacidad pudiera manchar la reputación familiar. Oficialmente, eran un recuerdo triste pero lejano de dos vidas que se apagaron en la flor de la juventud. Oficialmente, ya no existían. La realidad era que seguían vivas, respirando, sintiendo, sufriendo en silencio en las salas grises de Earlswood, donde nadie las visitaba, nadie preguntaba por ellas, y nadie recordaba que alguna vez habían sido amadas. Sus cuerpos no les pertenecían. Pertenecían a una institución que las había convertido en números de expediente. Sus nombres no les pertenecían. Habían sido borrados de la historia por manos que compartían su sangre. Sus vidas no les pertenecían. Habían sido sacrificadas en el altar de una perfección dinástica que no toleraba imperfecciones. Durante las siguientes décadas, mientras la reina Isabel II consolidaba su reinado y la familia real se modernizaba superficialmente para adaptarse a los tiempos, Nerissa y Catherine permanecían en Earlswood como espectros vivientes de la hipocresía monárquica. Los años 60 trajeron cambios sociales profundos a Gran Bretaña, con movimientos de derechos civiles y una nueva comprensión de la dignidad humana. Pero nada de esto llegó a las hermanas. La reina madre, antes Lady Elizabeth Bowes-Lyon, visitaba regularmente hospitales e instituciones benéficas como parte de sus deberes oficiales, sonriendo para las cámaras mientras proclamaba la importancia de cuidar a los más vulnerables de la sociedad. En esas mismas fechas, sus sobrinas comían con cucharas de metal oxidado en platos desportillados, durmiendo en camas sin calefacción durante los crueles inviernos británicos. Las condiciones en Earlswood eran cada vez más deplorables. El financiamiento gubernamental era insuficiente, el personal estaba abrumado y mal entrenado, y los pacientes eran tratados como animales en un zoológico humano. Nerissa desarrolló artritis severa que nunca fue tratada adecuadamente. Catherine sufría episodios de depresión profunda que se manifestaban en días de silencio absoluto. Ambas habían envejecido prematuramente, sus rostros marcados no solo por la genética, sino por décadas de abandono institucional. El mundo exterior seguía su curso sin ellas. En 1977, la reina Isabel II celebró su jubileo de plata con fastuosas ceremonias que fueron transmitidas globalmente. La familia real desfiló por Londres en carruajes dorados, saludando a millones de súbditos que los aclamaban. Esa misma noche, Nerissa y Catherine estaban en sus camas de hospital, mirando por ventanas enrejadas un cielo que no les pertenecía, escuchando el eco lejano de celebraciones de las que habían sido excluidas para siempre. Las visitas familiares se hicieron cada vez más escasas hasta desaparecer completamente. Una prima lejana las visitó esporádicamente durante los años 70, pero incluso estos encuentros cesaron cuando la mujer se mudó al extranjero. Las hermanas quedaron completamente solas, sin nadie que recordara sus cumpleaños, sin nadie que les llevara regalos en Navidad, sin nadie que simplemente las reconociera como seres humanos dignos de amor. El personal del hospital las trataba con una mezcla de lástima y rutina mecánica.
Para las enfermeras eran las ancianas del ala oeste, pacientes de larga estancia que requerían cuidados básicos, pero que no representaban casos médicos interesantes. Algunos empleados desarrollaron cariño hacia ellas, especialmente por la dulzura que conservaban a pesar de todo. Pero los turnos cambiaban constantemente y las conexiones humanas se rompían una y otra vez. Nerissa, que siempre había sido la más comunicativa, comenzó a mostrar signos de demencia temprana en los años 80. Sus frases se volvían cada vez más fragmentadas, mezclando recuerdos de su infancia aristocrática con la realidad presente del hospital. A veces pedía que vinieran mamá y papá para llevarla a casa. Otras veces preguntaba por qué ya no tenía vestidos bonitos como los que usaba cuando era pequeña. Catherine se convirtió en su única ancla emocional, sosteniéndole la mano durante las crisis y cantándole las canciones de cuna que alguna vez su niñera les había enseñado. Sin nombre en registros oficiales, sin familia que las reclamara, sin herencia que las protegiera, las hermanas Bowes-Lyon existían en un limbo administrativo que las condenaba a morir como habían vivido los últimos 50 años, olvidadas, abandonadas, reducidas a números en expedientes médicos que nadie leía. El 31 de enero de 1986, Nerissa Bowes-Lyon murió en el Hospital Real Earlswood. Tenía 66 años y había pasado 45 de ellos internada. Su cuerpo, consumido por décadas de medicación innecesaria y negligencia médica, simplemente dejó de funcionar una fría madrugada de invierno. Catherine, de 59 años, sostuvo la mano de su hermana hasta el final, siendo la única persona que lloró su muerte. No hubo esquelas en los periódicos. No hubo coronas de flores enviadas por la familia real. No hubo ceremonias ni discursos. El hospital, cumpliendo con las regulaciones básicas para indigentes, organizó un funeral simple en el cementerio local de Red Hill. El ataúd de pino, sin adornos, fue bajado a una tumba sin lápida, marcada únicamente con un número de referencia. Catherine no pudo asistir debido a su estado de salud, por lo que Nerissa fue enterrada sin que un solo miembro de su familia estuviera presente. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, el Palacio de Buckingham funcionaba con su rutina habitual. La reina Isabel II revisaba documentos oficiales, firmaba decretos y preparaba apariciones públicas sin que la muerte de su prima hermana alterara un solo minuto de su agenda. La reina madre continuaba con sus compromisos benéficos, posando para fotografías en hospitales y hogares de ancianos, predicando la importancia de cuidar a los menos afortunados. La ironía era tan brutal que parecía ficción. El descubrimiento de la verdad llegó 2 años después, en 1987, cuando el periodista Michael Thornton, del Daily Star, investigaba discrepancias en los registros genealógicos de la familia real. Durante su investigación, Thornton notó que Barks Peerage listaba a Nerissa y Catherine como fallecidas en 1940, pero documentos hospitalarios sugerían lo contrario. Después de semanas de investigación, confirmó lo impensable. Las primas de la reina habían estado vivas durante décadas, después de ser declaradas oficialmente muertas. La noticia estalló como una bomba en los medios británicos. Por primera vez en la historia moderna, la familia real enfrentaba un escándalo que no podía ser negado, minimizado o explicado mediante comunicados diplomáticos. Los hechos eran simples y brutales. Habían abandonado a 2 miembros vulnerables de la familia, habían falsificado registros oficiales para ocultar su existencia y habían mantenido esta mentira durante más de 20 años. La respuesta oficial del palacio fue un silencio inicial, seguido de declaraciones tibias sobre decisiones médicas tomadas en una época diferente y el mejor interés de las personas involucradas. No hubo disculpas,
No hubo reconocimiento de culpabilidad. No hubo promesas de cambio. Simplemente la fría maquinaria de relaciones públicas intentando minimizar el daño reputacional. Pero el daño ya estaba hecho. La historia de Nerissa y Catherine se convirtió en símbolo de la crueldad aristocrática, del desprecio hacia las personas con discapacidad y de la hipocresía de una institución que predicaba valores cristianos mientras practicaba el abandono más despiadado. Era la prueba viviente de que el mito de la sangre real pura era exactamente eso, un mito construido sobre mentiras y ocultación. Catherine, ahora de 61 años y la única superviviente de esta tragedia, seguía viva en Earlswood, ajena al escándalo que su existencia había provocado. Continuaba jugando con muñecas, cantando canciones olvidadas y esperando visitantes que nunca llegaban. Era el último testigo viviente de una crueldad que la historia prefería olvidar. Catherine Bowes Lyon sobrevivió otros 27 años después de la muerte de su hermana Nerissa, convirtiéndose en el testimonio viviente más duradero de la crueldad institucionalizada de la monarquía británica. Durante las décadas de los 90 y 2000, mientras el mundo desarrollaba nuevas comprensiones sobre derechos humanos, inclusión y dignidad de las personas con discapacidad, ella permanecía en el mismo hospital, en la misma sala, viviendo la misma rutina que había definido más de 70 años de su existencia. El Hospital Real Earlswood cerró finalmente en 1997, incapaz de adaptarse a los nuevos estándares de cuidado y los cambios legislativos que exigían trato humanitario para personas con discapacidades. Catherine fue trasladada a Ketwin House, una residencia más pequeña en Surrey, donde pasaría sus últimos 17 años. Por primera vez en décadas, tenía una habitación individual, comidas más variadas y personal capacitado que la trataba con algo parecido al respeto humano básico. Pero era demasiado tarde para cambios profundos. Catherine, ahora de 71 años, había pasado toda su vida adulta en instituciones. No sabía usar dinero, no entendía conceptos como privacidad personal, y su mundo emocional se había reducido a rutinas simples que le proporcionaban seguridad. Cuando las cuidadoras intentaban ofrecerle actividades nuevas o cambios en su rutina, ella se angustiaba y pedía volver a lo de siempre. Durante estos años, el mundo exterior experimentó transformaciones extraordinarias respecto a los derechos de las personas con discapacidad. La Ley de Discriminación por Discapacidad de 1995 revolucionó el panorama legal británico. Los Juegos Paralímpicos ganaron reconocimiento mundial. Celebrities con síndrome de Down comenzaron a aparecer en televisión y cine. La sociedad que había permitido el abandono de Catherine estaba aprendiendo lentamente a valorar la diversidad humana. Mientras tanto, la familia real también experimentaba su propia modernización forzada. El divorcio del príncipe Carlos y Lady Diana, los escándalos de los hijos menores de la reina y las presiones mediáticas obligaron a la Casa de Windsor a adoptar posturas más abiertas sobre temas antes tabú. En 1997, cuando murió la princesa Diana, la reina Isabel II se vio forzada a mostrar emociones públicas por primera vez en su reinado. La ironía era devastadora. La misma institución que ahora predicaba transparencia, modernidad y cercanía con el pueblo, seguía manteniendo a Catherine en el olvido total. No hubo intentos de rehabilitar su memoria, de incluirla en eventos familiares, o siquiera de reconocer públicamente su existencia. Para la familia real, Catherine seguía siendo el secreto vergonzoso que debía permanecer enterrado hasta su muerte natural. En 2005, cuando Catherine cumplió 79 años, el príncipe Carlos se casó por segunda vez con Camilla Parker Bowles en una ceremonia que simbolizaba la nueva apertura real hacia situaciones antes impensables. Ese mismo día, Catherine comía puré de verduras en el comedor de Ketwin House, sin saber que su primo segundo
estaba celebrando una boda que toda Europa seguía en vivo. La yuxtaposición resumía perfectamente décadas de hipocresía, inclusión para unos, olvido para otros. Los últimos años de Catherine estuvieron marcados por el deterioro físico típico de la vejez, agravado por décadas de medicación innecesaria y falta de estímulos cognitivos. Desarrolló diabetes, perdió movilidad en las piernas y comenzó a mostrar signos de demencia avanzada, pero conservó hasta el final una característica que la había definido durante toda su vida, una dulzura inquebrantable que conmovía a quienes la trataban. El 4 de febrero de 2014, Catherine Bowes Lyon murió mientras dormía en Ketwin House. Tenía 87 años y había pasado 73 de ellos en instituciones. Como había ocurrido con Nerissa, no hubo representantes de la familia real en su funeral. No hubo declaraciones oficiales de duelo. No hubo reconocimiento de su vida o lamento por su muerte. Simplemente, el último testigo inconveniente de una crueldad ancestral había dejado de respirar. Su muerte pasó prácticamente desapercibida en los medios, eclipsada por eventos políticos más inmediatos. Algunas organizaciones de derechos de las personas con discapacidad publicaron breves comunicados recordando su historia como ejemplo de las injusticias del pasado. Pero para la mayoría del mundo, Catherine murió como había vivido, invisible, olvidada, reducida a una nota al pie en la historia de la negligencia institucional. Siglos después de que las monarquías medievales justificaran su poder divino a través de la pureza de sangre, la Casa de Windsor había demostrado que los viejos prejuicios permanecían vivos bajo nuevos ropajes. La historia de Nerissa y Catherine no fue una aberración del pasado, sino la manifestación contemporánea de una mentalidad que considera que algunas vidas valen menos que otras, que algunas personas merecen ser borradas de la existencia cuando su presencia incomoda a quienes ostentan el poder. Esta es la historia de dos niñas que nacieron en palacios pero murieron en hospitales psiquiátricos, de dos mujeres que llevaban sangre real pero fueron tratadas como escoria social, de dos hermanas que fueron declaradas muertas para que una institución pudiera seguir fingiendo perfección divina. Nerissa y Catherine Bowes Lyon no fueron víctimas de una época primitiva donde la ignorancia justificaba la crueldad. Fueron víctimas de una decisión consciente, calculada, mantenida durante décadas por personas que conocían perfectamente las consecuencias de sus actos. Fueron sacrificadas en el altar de una imagen pública que valoraba más la apariencia de perfección que la dignidad humana básica. No era que la familia no supiera cómo cuidar personas con discapacidad. Era que eligió no hacerlo. No era que no tuvieran recursos para proporcionarles una vida digna. Era que prefirieron gastar esos recursos en mantener la mentira de su inexistencia. No era ignorancia. Era crueldad deliberada, disfrazada de pragmatismo institucional. Y aún hoy, cuando el mundo ha desarrollado una comprensión más profunda sobre diversidad, inclusión y derechos humanos, la lección de Nerissa y Catherine permanece dolorosamente relevante. Porque en cada familia que oculta un miembro con discapacidad por vergüenza social, en cada institución que prioriza su imagen sobre el bienestar de sus usuarios, en cada sociedad que predica igualdad mientras practica exclusión selectiva, el espíritu que condenó a las hermanas Bowes Lyon sigue respirando. Sus cuerpos no les pertenecieron nunca. Fueron propiedad de una institución que los utilizó como sacrificio para mantener un mito. Sus nombres fueron borrados de la historia oficial, pero permanecen grabados en la memoria de la injusticia. Sus vidas fueron desperdiciadas, pero su historia sobrevive como recordatorio de que el progreso moral no es automático, sino una elección diaria que cada generación debe hacer conscientemente. Así mueren las instituciones, no con guerras o revoluciones, sino con la lenta putrefacción moral
que surge cuando el poder se vuelve más importante que la humanidad. La Casa de Windsor sobrevivió al escándalo de Nerissa y Catherine, pero su legitimidad moral quedó para siempre manchada por la sangre de dos mujeres que murieron esperando el amor que sus propias familias les negaron. Esta es la historia de Nerissa y Catherine Bowes Lyon, no dos princesas olvidadas, sino dos seres humanos cuya única culpa fue nacer imperfectas en una familia obsesionada con la perfección. Su legado no está en los palacios que nunca habitaron, sino en la vergüenza permanente de quienes las abandonaron, y en la esperanza de que ninguna otra persona tenga que morir esperando el reconocimiento básico de su humanidad. Si esta historia te ha estremecido, compártela para que la memoria de Nerissa y Catherine no se desvanezca en el silencio que las acompañó durante toda su vida. Suscríbete para conocer más historias sobre las víctimas olvidadas del poder y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios donde exploraremos las sombras más oscuras de quienes dicen gobernar por gracia divina. Porque mientras callemos estas verdades, el eco de su abandono seguirá resonando en cada institución que elige la imagen sobre la humanidad.